Hola amigos, soy Patricia y espero que estén bien. Estoy de vuelta acá en la quinta. Hace varios días que estamos en realidad cortando árboles, cortando cañas, pero es bastante complicado para nosotros conseguir trabajar y filmar. Entonces hoy les quería mostrar que vino un señor con una máquina y está escarbando toda una zanja, que en realidad la zanja ya estaba, pero teníamos que entubarla, así que vamos a entubarla para que llegue al río y no se inunde la zona. Así que bueno, les voy a ir mostrando un poquito lo que hicimos. Ahora voy a mostrarles cómo quedó el árbol podado, después las cañas y les voy a mostrar por supuesto todo el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo, Nicolás? Muy bien. Bueno, ya temprano tenemos la máquina trabajando. Está haciendo toda una zanja que va a ir hasta el río. La zanja estaba hecha, pero el problema es que no tiene los tubos. Entonces esos tubos amarillos los vamos a colocar y vamos a tener un buen drenaje. Ya abrió la mina de agua hasta la mitad. Muestro cómo quedó toda la leña ordenada y los árboles que cortamos. Ahora voy a bajar y les voy a mostrar bien en detalle. En realidad esa rama llegaba todo hasta acá y como tenían que pasar la máquina por esta calle, no podían pasarla. Así que bueno, cortamos bastante. Ahí está la pila de hojas que hicimos. Eso después, en época que se tiene que quemar, se quema. Y ese fue el trabajito que hicimos ayer. Fue un montón. En 2 días hicimos todo. Lo que pasa es que todo el terreno en realidad está bastante accidentado, porque esto hace 50 años que no tiene mantenimiento. Miren, esta es la pila de hojas que hicimos. Nos falta todavía la cabaña, pero conseguimos liberar toda esta zona. Esa zona en realidad estaba ocupada por unos troncos de este árbol. Y también estuvimos cortando algunos troncos que atraviesan el ribero. Que son estos, ¿ven? Saliendo con mucho barro porque como abrió la mina, toda el agua está fluyendo para el río Grande. Pero ven, toda esa parte hay que limpiarla. Eso tiene que venir con una máquina y limpiar todo. Ya está limpiando todo el ribero, que era una cosa que yo pensé que no la iba a hacer hoy. Pero mirá la cantidad de hojas que sacó. Impresionante. Hojas, ramas. Una gamba de cada lado. ¿Está entrando? Ok, bajar. Bajar. También. Ahora montélo para acá. Bueno, los tubos ya están colocados y ahora está tapando. Entonces vamos a poder pasar por arriba con el tractor y cortar el pasto. Ahí está la caja y ahora va a quedar todo tapadito así.
Impresionante el trabajo que hace esta máquina. Bueno, el ribero lo limpiaron todo. Hicieron una primera pasada. Esto todos los años se va a tener que limpiar. Pero bueno, este va a ser el primer año. Y está corriendo bastante bien. Abajo hay todo piedra, entonces no pueden seguir escarbando. Pero limpiaron. Esta zona se inundaba toda. Y ahora volvió a armar el muro para contener el agua, más que nada en invierno, porque baja con mucha fuerza desde arriba. Y acá llegamos a la parte donde tenemos el tubo, que obviamente está saliendo muy bien. Por adentro del tubo, ahora me voy a acercar. Se ve bien cómo sale. Y llegamos hasta acá. Y ya después está el ribero. Y así plano quedó todo el campo, donde ustedes habían visto que teníamos las dos tuberías uniéndose de un pozo y del otro, se unen por acá y el trabajo ha terminado. Ya juntamos toda la basura para después quemar ahí, y además encontramos otro lugar donde también iba agua, pero acá vamos a hacer un drenaje diferente. Lo dejamos abierto para ver por dónde viene bien el agua. Fíjense. Ahora voy a hacer un acercamiento. ¿Ven? Bueno, todo eso hay que hacer un drenaje francés, que es poner arena, piedritas, un tubo todo agujereado y después se tapa. Piedritas de vuelta y se tapa. Porque en realidad no tenemos la fuente de donde sale esta agua. Es subterránea. Pero acá tenemos la vista desde otro lugar, con toda la hierba, los árboles que nos servían para quemar. Y después acá en el otoño vamos a plantar seguramente árboles de fruto, pero ya está unido un terrazo con el otro terrazo. Antes tenía dos zanjas y no podíamos atravesar. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado todo lo que hicimos, que fue un montón. Ya son las 3:30, desde las 8 de la mañana que estamos acá. Y bueno, terminamos lo más importante, que era hacer las tuberías que iban desde el pozo y de la mina hasta el ribero. Se limpió el ribero y bueno, y vieron algunas de las podas que habíamos hecho que no grabé. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, cliquen el like, suscríbanse si no lo hicieron, y los veo en el próximo proyecto. Muchas gracias.